696 jonrones, 3 MVPs, 14 juegos de estrellas, 10 Silver Sluggers, 22 temporadas con uno de los jugadores más dominantes que el béisbol ha visto en su historia. Cualquier otro jugador con esos números estaría en el Salón de la Fama de Cooperstown automáticamente, probablemente en su primera votación. Entonces, ¿por qué Alex Rodríguez no está ahí? La respuesta corta es que Alex Rodríguez es hijo de inmigrantes dominicanos, creció en los barrios de Miami sin nada. Tuvo todo el talento del mundo y encontró la manera de tirarlo todo a la basura, escándalo por escándalo, porque lo pillaron usando esteroides múltiples veces, mintió sobre los esteroides múltiples veces, supuestamente amenazó a las personas que lo delataron y luego delató a 3 jugadores más para salvarse, firmó el contrato más grande en la historia del deporte 2 veces, cumplió la suspensión más larga en la historia del béisbol, hizo trampa en el campo, hizo trampa fuera del campo, le fue infiel a su esposa, demandó a la Major League Soccer, a la Asociación de Jugadores y hasta al médico del equipo. Cada uno de esos escándalos es una razón más por la que los votantes del Salón de la Fama no lo quieren ni cerca en Cooperstown. Y para entender por qué llegó a este punto, hay que empezar desde el principio. A-Rod superó las expectativas en cada equipo donde jugó, pero dejó cada franquicia como el villano. Los propios jugadores de la liga lo consideraban el más codicioso, el más egoísta y el más falso del béisbol. Para entender cómo llegó a este punto, hay que retroceder al principio. Todo empezó en la preparatoria. A-Rod no hizo el equipo en su primer año de preparatoria y en su segundo era únicamente un jugador defensivo, pero entre el segundo y el tercer año pasó algo extraño. Subió 13 kilos en una sola temporada baja y aumentó su press de banca en casi 90 kilos. Para su último año podía levantar más de 140 kilos. 2 compañeros declararon más tarde que eran conscientes del uso de sustancias en aquel entonces. Y si eso no te convence, a los 18 años se empezó a entrenar con José Canseco, quien consumía tanta hormona de crecimiento que A-Rod probablemente se drogó de segunda mano con solo estar cerca de él. Desde esa preparatoria ya teníamos todos los ingredientes para el desastre que vendría: talento enorme, esteroides y una ambición sin límite. 3 cosas que los votantes del Salón de la Fama no olvidan. Esa ambición lo llevó al draft de 1993, donde fue el pick número 1 y atrajo al superagente Scott Boras, el más codicioso de los agentes. Su primer movimiento juntos fue llamar a los Mariners y pedirles que no lo draftearan. Era falso, pero era parte del plan para forzarlos a pagar más. Los Mariners lo draftearon de todas formas. A-Rod los llamó de poca clase en público y firmó por $3 millones a último momento, pero llegó a Grandes Ligas a los 18 años. En su primera temporada completa, a los 20 años, conoció al coach de vida Jim Fanning. Con su ayuda visualizó un título de bateo, una aparición en el Juego de Estrellas y un saludo de su ídolo Cal Ripken Jr. Las 3 cosas se cumplieron dentro del clubhouse. Sin embargo, la historia era diferente. Ese año de novato llegó tarde al bate con una bolsa de Taco Bell. Su compañero Jay Buckner tomó sus tacos, los destruyó con el bate y le hizo limpiar todo. Bienvenido a las Grandes Ligas. Por esa época, A-Rod tenía a José Canseco como mentor y pasaba horas hablando con él por teléfono. Canseco ha dicho que A-Rod es la persona más falsa que ha conocido y que todo lo que dice parece haber pasado por un grupo de mercadeo antes de salir de su boca. Esa vibra de tipo calculado fue lo que lo separó de Jr. En 1996 dijo públicamente que Griffey merecía el MVP más que él. Bonito gesto, pero cuando perdió el premio por un voto, se quejó con los medios diciendo que le dolió que los escritores de su ciudad no lo votaran. Griffey en privado lo llamó calculador y manipulador, y eso fue parte de la razón por la que pidió ser canjeado a Seattle. Después de 7 años en los Mariners, A-Rod llegó a la agencia libre con solo 24 años, cuando Silver Sluggers, 4 juegos de estrellas, más de 40 jonrones, 3 temporadas seguidas, tenía todo el derecho de pedir lo que quisiera. El problema no fue cuánto pidió, fue la lista. A los Mets les pidió jets privados, su propio equipo de marketing, palcos de lujo, su propia oficina y más vallas publicitarias en Nueva York que Derek Jeter. Los Mets lo descartaron porque sus exigencias demostraban que sería veneno para cualquier equipo. Tom Hicks, el dueño de los Rangers de Texas, leyó esa misma lista y dijo que sí a todo. Le ofreció 10 años y 252 millones, el contrato más grande en la historia del deporte. Los Rangers todavía le están pagando hoy y él no juega para ellos desde hace más de 17
17 años. Cuando A-Rod regresó a Seattle, le lanzaron billetes de Monopoly desde las gradas. Ese año los Mariners sin A-Rod ganaron 116 partidos y rompieron el récord de la Liga Americana. Los Rangers terminaron últimos y A-Rod, a pesar de batear .305, pegar 156 jonrones y ganar el MVP, en esas 3 temporadas era el culpable de todo según la afición texana. Ken Rosenthal lo apodó el enfriador porque sin importar lo que hiciera individualmente, el equipo a su alrededor siempre se congelaba. Para colmo, un compañero anónimo le contó a la reportera Selena Roberts que A-Rod le soplaba al equipo contrario que picheo venía en los partidos de paliza a cambio de recibir el mismo favor cuando él bateara. El béisbol, según A-Rod, yo te ayudo, tú me ayudas. Después de 3 temporadas miserables, lo canjearon a los Yankees a cambio de Alfonso Soriano. A-Rod terminaría jugando en Nueva York por 13 años, los más escandalosos de cualquier atleta en la historia. Prácticamente mantuvo vivo al New York Post él solo. Y el primer gran escándalo comenzó antes de que llegara, la Guerra Fría con Derek Jeter. Los dos habían sido grandes amigos, compartieron portadas de revista y hablaban por teléfono durante los partidos, pero cuando A-Rod fue firmado con los Rangers, declaró que Jeter no merecía el dinero que le pagaban. Esas palabras fueron suficientes para que Jeter lo cortara de su vida. A-Rod tuvo que ir en persona a su casa a pedir disculpas. Para cuando llegó a los Yankees, la tensión era pública y ya no tenía solución. En una jugada dejaron caer un globo de rutina y Jeter lo miró como si acabara de matar a su hijo recién nacido. A-Rod admitió en los medios que ya no eran cercanos, que ya no tenían pijamadas, que simplemente se habían distanciado. La respuesta de Jeter fue perfectamente Jeter. ¿Por qué no se calla? Pero la rivalidad con Jeter era solo el comienzo. En julio del 2004, el pitcher Bronson Arroyo lo lanzó encima. A-Rod lo insultó. El catcher Jason Barrett le aplastó el guante en la cara. Los Red Sox ganaron ese partido 11-10, el punto de quiebre de la temporada que terminó con ellos ganando la Serie Mundial. Pero la jugada del ALCS de 2004 fue más impactante todavía. A-Rod bateó un roletazo. Arroyo intentó etiquetarlo y A-Rod le dio un karate al brazo y la bola salió volando. Fue declarado out por interferencia, completamente ilegal. Curt Schilling dijo que Jeter nunca hubiera hecho eso. Trot Nixon lo llamó un payaso. Kevin Miller lo resumió perfectamente. Derek Jeter es un Yankee. A-Rod no lo es. Los Yankees perdieron el 7º juego desperdiciando una ventaja de 3-0 y A-Rod fue 2 de 17 en los últimos 4 partidos. El tipo que cuando más lo necesitas desaparece. Para 2006, el odio hacia A-Rod había alcanzado un nivel casi cómico. Una encuesta encontró que el 47% de los fanáticos no lo quería en su equipo. Acababa de ganar el MVP y ni siquiera había sido pillado con esteroides todavía. Ese verano bateó .257, cometió 3 errores y lo abuchaban en su propio estadio. Hasta David Ortiz, su rival en los Red Sox, le dijo que respirara durante un turno al bate porque era demasiado doloroso ver su cara. Cuando tu enemigo te tiene lástima, algo está muy mal. Y aún así terminó la temporada con 35 jonrones y 121 carreras impulsadas. En octubre los Yankees cayeron en la primera ronda y A-Rod bateó .071 con 0 carreras impulsadas. También salió a la luz que su fundación de caridad recaudó más de $400,000 y solo donó $5,000, el 1%. Ese es A-Rod. En 2007 las cosas se pusieron aún más extrañas. En Toronto gritó algo que distrajo a un fielder esperando un elevado y la pelota se cayó. Hasta su manager Joe Torre se negó a defenderlo. Pero eso no fue lo peor de esa semana. Ese fin de semana lo fotografiaron saliendo de un club de striptease con una mujer que no era su esposa. Las revistas reportaron que andaba con prostitutas y que tenía pinturas de sí mismo como centauro en su habitación. Un centauro, mitad hombre, mitad caballo. En plural, imagínate entrar al cuarto de alguien y ver eso. Ese año pegó 54 jonrones y ganó el MVP y comenzaron a odiarlo más cuando ese invierno anunció que pedía más dinero en plena Serie Mundial para robar los titulares. Los Yankees terminaron firmándole 10 años y $275 millones, la segunda vez que firmaba el contrato más grande en la historia del deporte en menos de 7 años. Para rehabilitar su imagen contrató a Guy Ozzieri, el manager de Madonna y U2. Su primer consejo fue hacer una entrevista con 61 minutos, pero un día antes se publicó el informe Mitchell, el mayor escándalo de esteroides en la historia del béisbol. Katie Couric le preguntó: ¿alguna vez has usado esteroides? No. ¿Has sentido la tentación? No. La mayoría le creyó, pero entonces llegó 2008 y con él llegó Madonna. Empezó a aparecer en los partidos. Las revistas reportaron que los dos pasaban mucho tiempo juntos y en julio la esposa de A-Rod presentó la demanda de divorcio. Su entrenador personal culpó todo a la cábala, la práctica mística judía que practicaban Madonna, Britney Spears y Lindsay Lohan. Dijo que la cábala había lavado el cerebro de A-Rod completamente, que solo escuchaba música de Madonna y que cada vez que salía uno de sus videos A-Rod quedaba en trance.
Este hombre tenía 420 millones de dólares y terminó lavado de cerebro por Madonna. En febrero del 2009, Sports Illustrated publicó que A-Rod había dado positivo por esteroides en 2003 y que fue informado con anticipación cuando ocurrirían los controles. Sus compañeros lo llamaban A-Fraude. Fue a ESPN y admitió haber usado esteroides en 2001 y 2003. 8 días después dio una conferencia de prensa donde admitió haber mentido e inventó que la reportera había intentado entrar a su casa sin permiso. Para rematar, se publicaron las famosas fotos de A-Rod besándose a sí mismo en un espejo, y en ese momento descubrió que tenía una lesión en la cadera que requeriría cirugía. Esteroides, mentiras, fotos besándose en el espejo, la cadera rota, todo al mismo tiempo. Lo que vino después nadie lo esperaba. En los playoffs de 2009 bateó .356, pegó 6 jonrones, tuvo 18 carreras impulsadas y llevó a los Yankees a la Serie Mundial. Por un momento parecía que todo iba a cambiar, no cambió. Para 2012 lo sentaron en el banquillo para el partido decisivo de playoffs. En ese año los jugadores de la MLB lo votaron como el más falso de la liga, y ese invierno se enteró de que lo investigaban por comprar esteroides en un laboratorio ilegal en Florida. Según Rob Manfred, su equipo intentaba comprar información para tapar la investigación y supuestamente amenazó la vida del hombre que le vendía las sustancias. A-Rod incluso filtró los nombres de Ryan Brown, Melky Cabrera y su propio compañero Francisco Cervelli para desviar la atención. Delató a sus compañeros para salvarse. Ese es un nivel de traición que ni en las telenovelas y que los votantes de Cooperstown no van a olvidar jamás. El 5 de agosto del 2013 la MLB lo suspendió por 211 partidos, la más larga en la historia. A-Rod abandonó la reunión. Fue directo a un programa de radio y dijo: "Lo que vimos hoy fue simplemente asqueroso. El hombre de Milwaukee que me impuso la suspensión no tiene el valor de mirarme a los ojos. No debería cumplir ni un solo inning". La suspensión fue reducida a 162 partidos. Demandó a la MLB, a la Asociación de Jugadores y al médico del equipo. Eventualmente admitió ante la DEA que sí había comprado las sustancias, retiró las 3 demandas y se perdió toda la temporada 2014. Volvió en 2015 con una temporada sorprendentemente buena a los 39 años, superando a Willie Mays para quedar cuarto en la liga histórica de jonrones. A mediados del 2016 se retiró a 4 jonrones de llegar a 700. En su conferencia de prensa lloró. Mucha gente dijo que era falso, pero durante su último turno al bate en el Yankee Stadium, los fanáticos le dieron una ovación de pie. Entonces volvemos a la pregunta original: ¿por qué Alex Rodríguez no está en el Salón de la Fama? Porque los números lo ponen ahí, pero todo lo demás lo saca. 696 jonrones, 3 MVPs y una lista de escándalos tan larga que los votantes llevan años sin saber qué hacer con él. Desde su retiro ha dicho que se mereció cada castigo que ha recibido, y quizás esa sea la cosa más honesta que dijo en toda su carrera. Sí, mintió, hizo trampa, delató a sus propios compañeros, se besó en el espejo, fue lavado de cerebro por Madonna, y aún así fue el jugador más completo de su generación. Entonces te dejo la pregunta a ti: ¿merece estar en el Cooperstown? Los números dicen que sí, el historial dice que no. Déjame tu respuesta en los comentarios y dime también quién crees que es el caso más injusto: A-Rod afuera del Salón de la Fama o Barry Bonds. Esa discusión me la quiero leer completa. Si este video te gustó, suscríbete porque en este canal contamos las historias que el béisbol no quiere que sepas. La semana que viene otra historia igual de loca e igual de polémica. No te lo pierdas. Y si conoces a alguien que ama el béisbol, mándale este video, porque esta historia hay que conocerla.